Muy bienvenidos a su canal Crecimiento Espiritual. Si usted está viendo este canal, no es por casualidad, es porque así Dios lo ha permitido. Alabado sea el Señor por esta nueva oportunidad que nos ha dado. Si usted está viendo este canal por primera vez, es bueno decirles que nosotros hemos estado estudiando los diferentes elementos que conforman el fruto del Espíritu, como están señalados por Dios, por medio del apóstol Pablo en su carta que envía a los Gálatas, en su capítulo 5, versículos 22 y 23. Y ya hemos hecho un recorrido por cada uno de estos elementos y estamos enfocados en el último, es decir, en la templanza, la cual hemos hecho en los dos últimos programas, una especie de definición somera, pero esperemos que ustedes hayan quedado claros con lo que se ha tratado en estos últimos programas, además de los anteriores. Miren, hoy vamos a seguir tratando la templanza, que es el último, como ya les dije, y la habíamos definido como aquella forma que tiene el ser humano para reprimir algunas conductas que no son correctas o para responder de una manera adecuada dependiendo de la situación que el individuo tenga presente. Hicimos una observación también con referente al dominio propio, porque se puede definir como dominio propio. Templanza igual a dominio propio. Pero el dominio propio suena como a que es un elemento que ha salido por la misma voluntad de la persona, y no es así. Recordemos que es el dominio que tenemos, pero que nos da el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes. Alabado sea el Señor. Hoy vamos a hablar de la templanza, esta misma templanza, pero vista como la capacidad para resistir la tentación ante un estímulo. En este caso vamos a volcarnos, irnos directamente con esa compulsión que tienen algunas personas por comer. Esta compulsión hace que las personas sufran una serie de consecuencias, y entre esas tenemos el cambio de fisonomía, tienden a engordar, a ser más grandes. Y claro, hay personas que dicen que comen mucho o lo ven comer mucho y no son afectados en su fisonomía. Pero hay otros que dicen que engordan hasta que con el aire que respiran. Bueno, el caso es que vamos a hablar en términos social. Se llaman glotones. Las personas que son víctimas de la glotonería, de ese pecado que muchas religiones condenan. Incluso hay una por ahí que dice que es uno de los 7 capitales. Bueno, nosotros no lo vemos así. Pecado es pecado y no tenemos por qué poner 7, sino que son todas las cosas que hacemos los seres humanos que cuando andamos en la carne. Pero ahora que somos espirituales, Dios nos advierte cuando las cosas que hacemos son carnales y no son espirituales. Además, estamos haciendo esta serie de estudios para ver cuáles son los elementos alejados de la carnalidad, y son todos estos elementos que hemos ido estudiando hasta el momento. Recuerden, cuando andamos en la carne es difícil agradar a Dios, como dice en su palabra en Romanos 8:8. Y los que se dejan llevar por el apetito son personas que son llamadas socialmente glotones. Como dijimos, estas personas que tienen un cambio en su físico y les trae una serie de consecuencias. Estas consecuencias son muy variadas. La principal que podemos ver es una fisonomía que se aparta de los estándares sociales, y no es bien visto una persona, aunque para todos hay gustos, ¿no? Para todos hay gustos, y hay personas que son bien miradas, son gorditas, y otros si son muy flacos, y para todos hay gustos. Pero el estándar social ahorita imperante en el momento es una persona delgada. A veces se estimula a que las personas sean extremadamente delgadas, como ocurre con las participantes en los concursos de belleza. Pero ese no es el tema que vamos a tratar hoy, sino
cómo estas personas son compelidas a comer más de la cuenta y además aumentar en la frecuencia en que comen. Esto trae como consecuencias a la salud cosas muy dañinas como la elevada presión arterial y aumento del azúcar en la sangre. Además de eso, daño a las articulaciones por el sobrepeso, porque hay mayor exigencia a los músculos y a los tendones cuando esta persona tiende a desplazarse o a caminar, o quizás si puede correr, es bastante difícil para ella y su cuerpo resistir, y después de un esfuerzo físico no terminar con muchas dolencias, sobre todo en la parte motora inferior. Es bueno ver que las personas que aumentan de peso, hemos dicho, no por otras patologías, sino por el comer en exceso y por la frecuencia con que lo hacen, la presión arterial y la subida de azúcar o de insulina, perdón, de glucosa en la sangre, aumenta la exigencia y el cuerpo se ve exigido. Es por eso que ocurren accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares también, por la presión arterial alta. Además de eso, las personas con azúcar y presión alta tienden a disminuir la vida útil de sus riñones, además de forzar más el páncreas por la generación de insulina. Incluso llega un momento en que ya el páncreas no sigue generando más insulina, y por ende son los picos muy altos de glucosa en la sangre. Además de eso, hay una pérdida en muchos pacientes de la visión, y pueden entrar en un coma diabético y por ende después la muerte si no son atendidos rápidamente. Fíjense que estas personas que son muy glotonas o que comen mucho y por ende aumentan de peso, porque ese es el caso que vamos a estudiar acá. Fíjense lo que dice Pablo en su carta que dirige a los filipenses, que estas personas cambian a Dios por el vientre, es decir, idolatran lo que es la comida y todos sus pensamientos giran alrededor de cómo satisfacer necesidades de comer. Él lo dice llorando en Filipenses capítulo 3, versículo 18, y que estos son enemigos de la cruz. Imagínense lo delicado que es esto, lo de la obesidad, lo que la produce. Y lo produce, en este caso estamos hablando de los que comen y son obesos, porque aparentemente hay personas que son obesas sin comer. Entonces eso es digno de estudio en otra oportunidad, si Dios lo permite. Fíjense lo que dice él después en el versículo 19 de este capítulo 3 en su carta a los filipenses. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Fíjense, aquí el apóstol Pablo es bastante severo cuando habla y los llama enemigos de la cruz. Pueden ver el capítulo completo a quién se refiere, pero se está refiriendo a los que aman al vientre. Y todos sus esfuerzos, por supuesto, giran alrededor de ese objetivo de satisfacer a su vientre. Fíjense, hay otras consecuencias que las personas tienen cuando son obesas. Son rechazados también socialmente, porque ya no hay muchas tiendas para comprarles ropa, hay que mandárselas a hacer. Igualmente cuando van a montarse en un vehículo, la gente le pone peros. Bueno, tantas cosas que le suceden a una persona que está excedida de peso y es apartada socialmente. Tienden a aislarse y a ser personas que no son muy sociables y por ende tienden a deprimirse. Fíjense toda la serie de consecuencias que trae la obesidad. Además de esto, fíjense lo que dice el apóstol en la última parte del versículo 19, piensan en lo terrenal. Lo terrenal es andar en la carne. Somos humanos y nunca vamos a dejar de sentir y pensar como seres terrenales. Pero para eso está el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, para que nos advierta cuando somos demasiado carnales o carnales.
Es más, Dios nos quiere que seamos carnales. Dios no quiere que seamos terrenales. Él dice además que nuestra ciudadanía no es aquí, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Así que debemos tener mucha conciencia en el camino que hemos decidido y hemos tomado seguir, que es la senda de Cristo Jesús. Alabado sea Él por su palabra. Además, Judas, en su carta, fíjense que Judas, todo indica que fue hermano del Señor y hermano de Jacobo, el que hizo la otra carta. Él escribió una carta bastante corta, no tiene divisiones, es un solo capítulo y está al final del Antiguo Testamento. Específicamente antes del final, antes de Apocalipsis, está una carta después de los evangelios, de las cartas de Juan, y él tiene una forma de tratar a estas personas de una manera bastante áspera, bastante dura. Parece hermano de Santiago, ¿no? Por la forma en que se expresa. Fíjense lo que dice en su versículo 12, en esta carta que envía el que aparentemente es hermano de nuestro Señor Jesucristo. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Gloria a Dios por su palabra. Palabra dura esta, con que se refiere a las personas cuyo Dios es su vientre. Si alguna cosa, vean el capítulo completo para que vean el contexto y vean a quién se refieren, por si acaso ustedes tienen duda de que se refiere a los glotones, a las personas que son obesas. Es un pecado y no podemos aquí disfrazar las cosas suavemente, porque fíjense lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas 1:10, que si él por halagar o agradar a los hombres va a descomplacer, y disculpen el término, a Cristo Jesús, está haciéndolo mal. De todos modos les voy a poner por allí el escrito de ese versículo para que lo vean exactamente como dice. Es bastante dura la palabra cuando dice que son manchas en vuestros ágapes, porque es de mal gusto ver a una persona que es invitada a una reunión donde hay una exhibición de comida y esas personas les ordenan que pueden tomar como especie de pasabocas, y algunas personas se apresuran a comer, a tragar más, y disculpen el término, más que los demás, incluso guardan para llevar. Algunos tienen la osadía, la falta no sé, de cosas hoy tan terrible que es ver a una persona metiéndose cosas en sus bolsillos para llevar. Es algo bastante vergonzoso tener una persona en una reunión, y bueno, hay casos de casos y se han visto. Fíjense que comen de manera impúdica, es decir, no tienen pena. Además de eso, los llama nuestro Señor, por medio de su hermano Judas, nubes sin agua. ¿Para qué sirve una nube sin agua? Para dar sombra nada más. Les dejo eso allí. Además de eso, los llama árboles otoñales. Cuando en los países que tienen las 4 estaciones, un árbol en otoño tiene fruto. O sea que es algo que de verdad inservible. Además los llama algo aquí que es verdad muy fuerte. 2 veces muertos. Es decir, muertos aquí y muertos la segunda vez. Vean Apocalipsis, lo que significa 2 veces muertos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Además de eso, desarraigados. ¿Recuerdan lo que dice en el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 15, cuando se refiere a que nosotros somos injertados en la vid y que sin Cristo Jesús nada podemos hacer? Imagínense entonces estar desarraigados, porque si estamos sin Cristo nada podemos hacer y nada somos en sí, nada somos. Y bueno, mis hermanos, yo espero que lo que aquí se diga los ayude en su crecimiento espiritual. Y que si usted tiene una compulsión a comer de más
y a comer con más frecuencia de lo debido, piénselo muy bien. Dios no mira con buenos ojos a estas personas, pero nosotros como creyentes debemos ver a estas personas con compasión, con misericordia, con la piedad que Dios nos manda a ver a las demás personas y considerándolos y tratándolos con amor, haciéndolos ver que están en un error y que no deben esperar tiempo para tomar una decisión y cambiar de vida. En una próxima oportunidad, si Dios así lo permite, vamos a seguir tratando otro problema más relacionado con la templanza. Y no se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta, de compartir el video para que pueda llegarle a más personas y deseándoles que la gracia y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Amén.